todo el mundo y todo callado. Bueno, y hoy contamos con Víctor de Curria Lugo, una vez más, uno de los mayores especialistas en Oriente Medio que se encuentra actualmente en El Cairo. Víctor, muchísimas gracias por atender a la base y bueno, voy al grano. Me estabas comentando esta mañana que la situación en Oriente Medio está en su punto más peligroso. ¿Podemos hablar de una suerte de punto de inflexión? ¿Podemos decir ya que empezó la guerra de Israel contra el Líbano? Varias cosas. La primera es que tenemos tres elementos graves. Uno, la masacre de civiles en Altos del Golán, que es territorio ocupado, que pertenece a Siria y cuya autoría está todavía en debate. No hay claridad sobre quién estuvo detrás de eso y van teorías desde responsabilidad de Hezbollah hasta falsa bandera por parte de Israel. Segundo, el asesinato hace pocas horas de uno de los líderes de Hezbollah, uno de los más importantes comandantes militares, fue asesinado en el sur de Beirut, en el bastión de los chiíes. Y la tercera cosa, que es la más grave de todas, el asesinato de Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh es el secretario general del Buró Político de Hamas, o sea, mataron al más alto cargo de Hamas, pero además lo mataron en territorio iraní mediante un cohete que llegó del exterior, con lo cual se configura una violación a la soberanía iraní, el asesinato de un líder de Hamas, pero además un líder de Hamas que era de los más moderados, que era negociador, por tanto, plantear alguna expectativa frente a un proceso de paz cuando están matando a los negociadores es bastante ingenuo, y ya las advertencias y los llamados que se han producido por parte de toda la resistencia, en general del mundo árabe, de condena al hecho, empezando por Turquía, Pakistán, Qatar, que se han manifestado su decepción por ese tipo de acciones conducidas por Israel. Hola Víctor, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar por qué ahora Israel se atreve a dar todos estos pasos adelante, ¿no? Y si esto puede llegar a tener algo que ver con esa visita que hacía a Washington la semana pasada, con algo que le hayan prometido allí, algo que haya negociado, o si puede atender a otras lógicas o a otras causas. Israel sabe que cuenta con el apoyo de Estados Unidos de manera completa. Joe Biden dijo si Israel no existiera había que construir uno. Donald Trump ya demostró su capacidad, pero podemos devolvernos. Obama, desde Reagan hasta nuestros días. Incluso Kamala Harris, más que algunos quieren venderla como una mujer negra, ella es una sionista convencida que va a apoyar a Israel. Es decir, no hay ningún cambio. Lo fundamental no viene de Washington, viene del propio análisis de Netanyahu. Netanyahu tiene dos caminos, o el triunfo o la cárcel. Por tanto, apuesta por el triunfo. Pero ese triunfo no va a ser posible si no logra vincular de manera militar a Estados Unidos. Y esa vinculación militar de Estados Unidos implica provocar un frente internacional. Lo ha tratado con Líbano, lo trata ahora con Irán, lo hizo cuando atacó el consulado de Irán en Damasco, en Siria, con lo cual lo que yo percibo es que eso de morir matando o de entre peor mejor es como el camino que ha optado Netanyahu, tensar las cuerdas buscando que Estados Unidos se vea obligado a entrar en una guerra regional. Por eso los ataques, a pesar de que no tiene la capacidad militar. Y un dato bien interesante, acaban de suspenderse o de reducirse mucho los ataques en Gaza para poder hacer frente a un posible ataque en el norte. Cuando Israel atacó a Irán, le tocó suspender esa noche los ataques a Gaza. No tiene la capacidad militar, tiene un gran desgaste económico, militar y político, pero le queda una carta, que es la carta de la internalización aún mayor de la guerra, y eso lo logra causando la reacción de un enemigo internacional. Por eso los ataques a Líbano, a Siria y a Irán. Víctor, otra pregunta que te quería hacer, hablando precisamente de una mayor internacionalización del conflicto. ¿Cómo evalúas tú las recientes declaraciones de Erdogan con esa amenaza velada de que podemos entrar en Israel igual que lo hicimos en Libia o en Nagorno-Karabaj? Si es realmente capaz de implicarse Turquía hasta este punto y en caso de que lo sea, ¿qué consecuencias puede tener esto? Turquía necesitaría solo hacer una cosa, cerrar la llave del petróleo que viene de Azerbaiyán, que pasa por Turquía y que alimenta a Israel. El 70% del petróleo que consume Israel viene por esa vía.
no tiene ni siquiera que invadir, tiene que cerrar la llave, con lo cual sus declaraciones no dejan de ser más que un canto a la bandera dentro de esta lógica que se vive aquí en Oriente Medio, de discusiones van, discusiones vienen, pero que no dan cuenta real de las acciones de las personas. Tengamos en cuenta que tanto Turquía como la mayoría de gobiernos árabes de la región son gobiernos que tienen un discurso de cara a la galería y un accionar totalmente diferente, incluyendo a Emiratos Árabes, por supuesto, Arabia Saudita, al propio gobierno de Jordania. Entonces yo no me hago esperanzas en eso, me parece que más una retórica vacía, pero que si quisieran realmente los turcos actuar, bastaría con que cerraran la llave del petróleo. Yo te quería preguntar, porque hablabas antes de la falta de efectivos que muchas veces podemos pensar que tiene Israel para afrontar una guerra regional, pero hablaba antes Sina de que también tienen un arsenal nuclear, ¿no? ¿Sería posible que Israel se llegase a plantear echar mano de las armas nucleares para afrontar esa guerra regional? Bueno, el problema es que los elementos tóxicos de una guerra nuclear no se quedan en la frontera. Podría ser un camino bastante suicida por parte de Israel. No lo descartemos en todo caso. Recordemos que ellos tienen por lo menos 200 ojivas nucleares. Esas nunca han sido objeto de supervisión internacional por parte de agencia alguna. Pero además de eso, siempre ha usado es el argumento de que Irán sí está haciendo armas nucleares, cuando lo que ha dicho hasta las últimas revisiones de las Naciones Unidas, eso no es tan así. Yo creo que en el desespero puede darse algún tipo de cambio, pero yo veo más el cambio por otro lado. Pienso que Estados Unidos y el sionismo va a optar por, si este desgaste continúa, sacrificar a Netanyahu para colocar ahí a alguien que puede ser perfectamente peor que Netanyahu, pero que con una cara nueva busca tratar de refrescar el proyecto sionista. Es decir, aquí hay un afán de construir una satanización de Netanyahu, cuando lo cierto es que desde Golda Meir, desde Ben Gurión hasta nuestros días, todos son exactamente los mismos, porque el problema no es una persona, es el régimen sionista y su estructura y su filosofía. Por tanto, pienso que van a echar mano más de eso que de un armamento nuclear. Pero esto está todo en el terreno de las especulaciones. Víctor, y para finalizar, salía la reacción de Ayatollah Ali Khamenei diciendo que es una obligación de Irán reaccionar al asesinato de Ismail Haniyeh. ¿Cómo puede ser esa reacción? ¿Qué cabe esperar de Irán en las próximas horas? A ver, yo veo como 3 escenarios de respuesta. Primero, el escenario de respuesta de Gaza. Gaza, como ustedes saben, la resistencia se mantiene a pesar de todo lo que diga Israel. No han podido controlar ni siquiera Gaza City, la zona de Han Yunis han tenido que retirarse, en Rafah ha habido grandes combates, con lo cual la capacidad militar de Israel no es tal. Y la resistencia, que no es solo Hamas, sino Hamas y otros 13 grupos, se mantiene. Es de esperar que hagan algún tipo de acción militar más planeada, no van a atacar en las próximas horas, se darán su tiempo para responder militarmente a Israel por esta situación. Ese es como el primer elemento de confrontación. 2, ya hay una huelga general declarada en Cisjordania, está absolutamente vacía las calles de Cisjordania, la información que llega, y con lo cual lo que uno esperaría es de pronto acciones militares mucho más contundentes de la resistencia en Cisjordania y en Jerusalén del Este, como se ha visto. La respuesta hay que entenderla como una respuesta regional, es una respuesta multilateral y de lo que se conoce como el eje de la resistencia. No va a ser solamente uno u otro grupo. Primero tenemos la respuesta de Hamas. Nombrar a un jefe de reemplazo de Haniyeh va a ser una cosa relativamente fácil, porque la estructura de dirección colectiva que tiene Hamas hace que no sea una organización unipersonal, con lo cual desde el punto de vista de la estructura de Hamas, la muerte de Haniyeh puede doler simbólicamente, pero no va a afectar el funcionamiento de la resistencia. La segunda cosa que es importante tener en cuenta es que Hezbollah va a pasar la factura no solamente por la muerte de Haniyeh, sino también por la muerte horas antes de uno de sus comandantes asesinado en el sur del Líbano. Por el otro lado, Irán ha identificado que no solamente la muerte de Haniyeh, a quien definió como nuestro invitado asesinado en nuestra casa, sino en la soberanía iraní. Si bien recuerdan ustedes cuando Israel atacó el consulado de Irán en Damasco,
la respuesta fue brutal, fue muy contundente, muy eficaz desde el punto de vista militar. Ahora va a ser mucho más grande porque ya se metieron en territorio propiamente iraní. Y la otra, las acciones que pueden conducir tanto las Kativa, las brigadas de Irak desde allí y las tropas hutíes en Yemen. Por tanto, yo creo que se va a dar algún tipo de reunión de ataque coordinado en diferentes frentes con diferentes magnitudes, pero lo que Israel buscaría es que eso precipite a que Estados Unidos se meta en la guerra. Ahora, puede estar cometiendo un grave error de cálculo como el que cometió el 7 de octubre al ser flexible y permitir que Hamás desarrollara la primera parte de la operación sin calcular que la capacidad de Hamás era muy superior a lo que ellos calculaban. Es posible que ahora hagan lo mismo, provoquen una acción regional, la región responda, pero que finalmente Estados Unidos haga exactamente lo mismo que hizo cuando el ataque de Irán, y es que dé el capítulo por cerrado. Es muy complejo. Lo que sí es cierto es que es un escenario absolutamente nuevo. Hay una coyuntura totalmente nueva en la dinámica de la confrontación. Hay una internacionalización clara, hay una toma de posturas clara y hay un llamado a la guerra por parte de Israel. Víctor de Currea Lugo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotras. Un placer. Gracias.